Amigos productores, les habla el ingeniero agrónomo Adonai Porras. Hoy veamos los mecanismos para equilibrar o las acciones para equilibrar la fertilización biológica con la fertilización química. Sabemos que los biofertilizantes son organismos vivos, mientras que los fertilizantes son sustancias químicas. Los fertilizantes químicos que se usan tradicionalmente son sustancias químicas que contienen nitrógeno, fósforo, potasio, y calcio, magnesio y otros microelementos. Entonces, ¿cómo equilibrar esto sabiendo que aquí estamos trabajando con seres vivos y aquí estamos trabajando con sustancias químicas? La intención del video es darles herramientas para que ustedes sepan discernir cómo usar uno y cómo usar el otro. ¿Qué tiempos, qué elementos debo tomar en cuenta cuando yo apliqué un biofertilizante y luego para aplicar un fertilizante químico, cuánto tiempo debo esperar, tomando en cuenta el tipo de bacteria o de hongo que yo he inoculado, esa inoculación que puede ser en la semilla o puede ser en el suelo o puede ser a través de fertirrigación. Eso me permite discernir o tener elementos para decir cuándo voy a usar esto y cuándo debo usar esto. Preliminarmente hagamos unas diferencias entre los fertilizantes químicos y los biofertilizantes. Hablemos de costos. ¿Cómo afecta la estructura de costos el uno o el otro? En el caso de los químicos, sus costos son intermedios porque, sin embargo, yo tengo una acción inmediata, tengo una ganancia inmediata, mientras que los biofertilizantes yo tengo mayores costos en las primeras de cambio, la ganancia es a largo plazo porque supera los costos, es decir, a largo plazo es que yo voy a tener una estructura de costos clara y definida y que voy a notar que me sirven los biofertilizantes. Para ello, pues debo saberlos usar. Otro elemento que diferencia a estos fertilizantes son el contenido. En el caso de los fertilizantes químicos, como todos sabemos, pues contienen nutrientes minerales, ya sean sintéticos, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, mientras que los biofertilizantes, como son microorganismos, son seres vivos, ellos fijan y captan nutrientes. El tiempo de acción, ¿cómo es el tiempo de acción? Sabemos que los fertilizantes al productor le encanta porque esto es de efecto rápido, es a corto plazo. Yo inmediatamente después que aplico un fertilizante veo la acción en la planta, mientras que los biofertilizantes, su efecto es lento y es a largo plazo y seguramente por eso los productores como que no le prestan mucha atención al uso de biofertilizantes porque ellos dicen, yo no le veo, como se dice en el argot popular, el queso a la tostada. Otra diferencia es el impacto ambiental. Los fertilizantes químicos sabemos que afectan, tienen contaminación porque se empiezan a lixiviar, es decir, se empiezan a infiltrar por el suelo, pero también se pueden ir por la escorrentía y eso me va a degradar el suelo y me va a generar contaminaciones, especialmente en los sitios hacia donde llegan esos caños o esos ríos, como son lagos o lagunas. Mientras que los biofertilizantes pues no me generan impacto ambiental, me permiten tener suelos vivos, una estructura de suelo muy estable y por supuesto van a reducir la escorrentía. En cuanto al porcentaje de nutrientes que tiene cada uno, tiene una alta concentración, su liberación es rápida e inmediata, mientras que estos señores que se encargan de fijar o de solubilizar pues van a tener una concentración baja y su liberación es muy lenta. Veamos aquí los beneficios que me generan los biofertilizantes. Biofertilizantes, fertilizantes hechos por seres vivos. Primero me aumenta la fertilidad y la biodiversidad, mejoran la capacidad pues, de la planta y por lo tanto me aumenta la cantidad de microbios y de hongos que podemos encontrar en ese suelo. Ellos ayudan a captar y retener nutrientes. Mientras mayor concentración tengo de micorrizas o de hongos o de bacterias, pues voy a tener mayor fijación de nitrógeno y mayor capacidad de absorción porque desarrollo las raíces.
Otro beneficio es que mejora y protege el suelo. Sabemos que la estructura del suelo se mejora, se evita la reducción es decir, se reduce la degradación del suelo y por supuesto hay una protección ambiental. Y también yo tengo sostenibilidad, es decir, se incrementa la producción agrícola, hay un menor costo y hay un mejor aprovechamiento de los residuos orgánicos. ¿Por qué? Porque se reducen los costos de producción y se aprovechan muchos residuos orgánicos. Pero, ¿cuáles son esos tipos de biofertilizantes, esos seres vivos que no se ven, pero que hacen un trabajo silencioso, que son un ejército abundante que está en el suelo? Los primeros que tenemos son microorganismos que fijan el nitrógeno, son fijadores de nitrógeno. ¿Cuáles son? Tenemos el rizobio, el azotobacter y el azospirillum. Ellos fijan el nitrógeno en las plantas, por lo tanto reducen la necesidad de incorporar nitrógeno vía fertilizantes, vía fórmulas completas, o vía urea en este caso, que es el primer fertilizante que se utiliza para suministrar nitrógeno. El hecho de yo tener estos señores, pues voy a hacer que ellos en el suelo me fijen nitrógeno. Otros microorganismos que solubilizan el fósforo. Recuerden que en el fósforo, en la mayoría de análisis del suelo, se encuentra que está en abundante proporción, pero resulta que es un fósforo que no es aprovechable por la planta, no es aprovechable por las raíces, no lo absorben, porque ese fósforo está preso, los coloides del suelo lo tienen preso y la planta no lo puede absorber. Pues estos señores, bacterias y hongos como los bacilos, las pseudomonas y el penicillium, ellos solubilizan ese fósforo porque reducen el pH del suelo y eso hace que la planta los absorbe. Ellos al solubilizarlo lo vuelven disponible para la planta y por lo tanto ella lo absorbe con sus raíces. Otros microorganismos que captan el fósforo son las micorrizas. Esas micorrizas son estructuras que se adhieren a las raíces para mejorar la absorción no solamente de agua, sino nutrientes y a la vez actúan como defensa contra patógenos que ataquen a esa planta. En este caso las micorrizas son muy usadas actualmente, pero por ser seres vivos, por ser captadores de fósforo, debemos de tener un equilibrio en su uso con respecto al uso de los fertilizantes químicos por el hecho de ser seres vivos, microorganismos vivos que debemos de tratar de mantenerlos para que hagan su trabajo. Hay otros tipos de microorganismos que se llaman promotores de crecimiento vegetal. Estos microorganismos producen bioestimulantes como la citoquinina, la gibrelina, las auxinas y el etileno, que son, ustedes saben, y por cierto, lo invito a ver un video que tengo sobre bioestimulantes, donde se indica que estos bioestimulantes lo que hacen es activar el metabolismo de las plantas y ese metabolismo se activa usando aminoácidos, usando algas o en su defecto usando fitohormonas. Sin embargo, en lugar de nosotros aplicársela vía foliar o vía suelo, los microorganismos del suelo se encargan de producirlo y eso hace que se tenga un equilibrio en ese suelo. Otro tipo de biofertilizantes son aquellos que protegen la rizófora, es decir, el área donde están las raíces. Estas son bacterias y hongos como los bacilos y las pseudomonas que generan antibióticos que protegen las raíces de patógenos. Observen que al tener nosotros una buena concentración de estos microorganismos, ellos se encargan de producir antibióticos para que la planta se defienda de patógenos. Aquí pueden ver una tabla tomada acá de los biofertilizantes en América Latina, donde decimos que los fijadores de nitrógeno son de vida libre el azotobacter, el clostridium y la navaena, que son simbiontes como el rizobio, el azospirillum,
Hay microorganismos solubilizadores de fósforo, como lo vimos, los bacilos, las pseudomonas, hongos como el penicillium, el aspergilo, el tricoderma, y hay microorganismos que se encargan de movilizar el fósforo, como son las micorrizas, que ya lo vimos. Hay diferentes tipos de micorrizas. Los hongos micorrízicos arbusculares, el trichoderma, y hongos como las ectomicorrizas, como el boletus, el amanita, entre otros. Pero hay otros que sintetizan sideróforos como las pseudomonas. Los sideróforos son estructuras que actúan como quelatos. Recuerden que los quelatos son sustancias que mantienen a un determinado componente, llámese boro, llámese hierro, fósforo o hasta calcio y magnesio, lo mantienen y lo van soltando gradualmente. Eso hacen los sideróforos. A través de las pseudomonas se producen sideróforos que le van soltando a la planta gradualmente el nutriente correspondiente. Empecemos a detallar las bacterias que fijan el nitrógeno. Esas bacterias, como el rizobio, que tiene un papel especial para la nutrición de las plantas, pues su función es transformar el nitrógeno que está en la atmósfera para que las plantas lo puedan aprovechar. Esa conversión del nitrógeno es transformar el nitrógeno atmosférico con el uso del hidrógeno que hay en el ambiente, y ellos generan un tipo de amonio que es aprovechable por la planta, es decir, convierte el nitrógeno atmosférico, que es el N2, mezclado con el hidrógeno ambiental, y me genera un amonio que sirve para sintetizar las proteínas y los compuestos nitrogenados. Estos rizobios pues forman nódulos en las raíces de las plantas, tal como ustedes lo observan acá, que actúan como sitios para fijar el nitrógeno. Por supuesto, ese amonio que me producen los rizobios es esencial para producir proteínas y otros compuestos nitrogenados para el crecimiento vegetal. Entonces, este es el proceso por el cual el rizobio fija el nitrógeno. También tenemos otro señor microorganismo que fija el nitrógeno, que es el azospirillum. Este genera compuestos orgánicos exudados, como lo observan acá, y esos exudados pues son claves para la producción de auxinas, citokininos y gibrelinas, que son bioestimulantes que regulan el crecimiento vegetal. El crecimiento vegetal lo determina el azospirillum porque a nivel de los aminoácidos, las algas, estos señores juegan un papel importante activando todo el proceso metabólico. Igualmente, este azospirillum produce ácido indolacético, que también es una fitohormona que estimula el desarrollo y vigor de la planta. Por lo tanto, la acción del azospirillum pues hace que tengamos un sistema radicular más que un 60% más que las plantas que no se les aplica azospirillum, y por lo tanto también, al tener un buen sistema radicular, yo estoy fortaleciendo este sistema aéreo, que es el que me determina también la producción de excelentes frutos. Otro microorganismo que fija el nitrógeno pues, es el Azotobacter. Este señor hace el mismo papel del rizobio, transforma el nitrógeno, fija el nitrógeno con el apoyo del hidrógeno y me forma amoníaco para que las plantas lo aprovechen. También me produce hormonas, fitohormonas que activan el proceso metabólico de la planta. También estimula el desarrollo de microorganismos en la rizósfera, es decir, en las raíces. Estas Azotobacter, además de fijar nitrógeno, pues ayudan a solubilizar fósforo, potasio y zinc, que mejoran la disponibilidad de nutrientes. Ellos, para hacer ese trabajo, pues requieren la presencia de una enzima nitrogenasa que ante la ausencia de oxígeno pues funciona, pero el exceso de oxígeno pues inhibe la acción de esta enzima nitrogenasa. Los hongos micorrízicos, las micorrizas que ustedes conocen, son estructuras que estimulan el desarrollo radicular, y esos señores lo que hacen es formar esas estructuras especializadas llamadas micorrizas
por las cuales la planta aumenta la absorción. Si una planta tiene muchísimas raíces, muchísimos nódulos, pues tiene la capacidad de aprovechar al máximo todos los nutrientes que hay en ese suelo. Por lo tanto, las micorrizas aumentan la absorción, incrementan la absorción de nutrientes, especialmente el fósforo, que es vital para el crecimiento vegetal y que interviene mucho en el proceso de floración y en las primeras de cambio cuando la planta se está trasplantando. Por lo tanto, las micorrizas mejoran la resistencia de las plantas frente a enfermedades y ante estrés ambientales, por ejemplo, una helada o un periodo de sequía. También tenemos cuáles son las bacterias que solubilizan el fósforo y el potasio. Tenemos las pseudomonas y los bacilos. Ellas tienen la capacidad de solubilizar el fósforo que está en el suelo, que no lo aprovecha la planta, y además el potasio. Estas bacterias solubilizadoras pues producen ácidos orgánicos y enzimas que solubilizan o descomponen esos fosfatos que están atrapados y le facilitan a la planta absorberlos. Hablemos del penicillium, que es otro microorganismo que solubiliza los fosfatos. Ellos aumentan la potencial porque hay de rendimiento y calidad. ¿Por qué? Porque aprovechan el fósforo al máximo, mejoran el desarrollo de las raíces y le dan un vigor temprano. Por supuesto, al yo mejorar las raíces tengo una mejor absorción de micronutrientes y de nitrógeno, y por supuesto de fósforo. Ellos promueven la asociación y estimulan la asociación con micorrizas, la simbiosis. Ellos hacen un trabajo en equipo con las micorrizas, el penicillium. Es decir, entre ellos hay una sinergia para mejor absorción del fósforo. Al tener una sinergia, pues yo tengo una estabilidad y una diversidad microbiana en ese suelo, formado por este hongo penicillium y por las micorrizas. Por supuesto, al tener esa simbiosis, yo tengo las mejores propiedades físicas y biológicas de ese suelo. Otro microorganismo que se encarga de solubilizar el fósforo son las pseudomonas, muy usadas por algunos productores. Ellas mejoran la disponibilidad de nutrientes, solubilizan los fosfatos, liberan fitohormonas y protegen patógenos. Observen la triple acción de estas pseudomonas: solubilizan fósforo, liberan fitohormonas y protegen contra patógenos. Muchos productores utilizan las pseudomonas para proteger a la planta contra patógenos, por lo tanto mejoran la sanidad del suelo y del cultivo. Otro señor que me solubiliza el fósforo son los bacilos. Los bacilos por supuesto, son biofertilizantes. Ayudan a reducir la contaminación y el deterioro del suelo, que por cierto en muchas zonas para remediar suelos que han sido afectados por contaminación, especialmente por contaminación petrolera, los bacilos ejercen un papel muy importante en el proceso de bioremediación de esos suelos contaminados, que es lo que se llama desintoxicación del suelo. Es decir, ellos eliminan residuos nocivos, especialmente de agroquímicos. También son promotores del crecimiento, ayudan a reducir el consumo de fertilizantes químicos y por lo tanto estimulan el aumento del área foliar. Ahora, ¿cómo es la comparación entre el efecto ambiental de un biofertilizante y un fertilizante químico? Sabemos que en la biodiversidad del suelo, pues los biofertilizantes fomentan esa biodiversidad de más microorganismos, creando unas redes simbióticas, como vimos, entre el penicillium y las micorrizas. En cuanto a lixiviación de nutrientes, lixiviación, que es el arrastre, es la infiltración hacia la profundidad de los suelos, los biofertilizantes reducen esa pérdida de nutrientes y el riesgo de contaminación, mientras que los fertilizantes químicos pues no hacen ese papel, porque muchos fertilizantes que a veces cuando nos pasamos en exceso se lixivian y eso va a las corrientes de agua que circundan la zona. En el ciclo de nutrientes, los biofertilizantes, como dijimos anteriormente, promueven simbiosis, promueven la mineralización de esos nutrientes, mientras que los fertilizantes químicos pues lo que hacen es interrumpir el trabajo. Cuando no controlamos el tiempo en que debe aplicarse los fertilizantes químicos, después de haber
aplicados biofertilizantes, pues estos fertilizantes químicos van a interrumpir este ciclo de nutrientes. Contaminación del agua de los fertilizantes, pues al disminuir la escorrentía y la carga de nutrientes por esos cuerpos de agua, pues me reducen la eutrofización de los que sí causan los fertilizantes químicos. Los biofertilizantes me dan resistencia a enfermedades, mientras que los fertilizantes químicos no me dan resistencia a enfermedades. Es importante recalcar que en el uso de los biofertilizantes, sincronizarlos con el uso de los fertilizantes químicos, pues hay unos desafíos. Y en esos desafíos yo le voy a presentar algunas investigaciones que se han hecho, donde muchos investigadores han determinado que en este caso, por ejemplo, la competencia entre microorganismos biofertilizantes del alginato, si yo coloco microorganismos en la zona, no se conocen, esos van a establecer una especie de competencia. En eso llevamos competencia entre biofertilizantes hechos con perlas de alginato. Aquí se usaron inoculantes encapsulados en perlas de alginato y su interacción en el suelo. Esos microorganismos, el Azospirillum brasiliense y la Pseudomonas fluorescens, son bacterias que tienen efectos positivos cuando ellas trabajan en equipo, pero se puede establecer una competencia entre ellos y al establecer una competencia pues se reduce la supervivencia, la vida y la eficacia de estos señores. ¿Por qué? En esta investigación me dice que no basta mezclar estas bacterias, que en este caso el Azospirillum y las Pseudomonas, sino que se debe evaluar su coexistencia y su sinergia, su trabajo en equipo para esa eficacia. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros vamos a usar Azospirillum y Pseudomonas en equipo, en forma conjunta, nosotros ya tenemos que ver que eso da resultados como tal para sacar el máximo provecho de simbiosis o de sinergia entre ellos dos. Pero si no está claro el uso de esa sinergia o de ese trabajo en equipo, de esa coexistencia entre esos dos microorganismos, no podemos aplicarlo. Otro desafío del uso de los biofertilizantes es la incompatibilidad entre hongos y bacterias en suelos salinos. Los suelos salinos son un tipo de suelo que debemos de aplicar un proceso de manejo muy diferente a los demás suelos. Entonces aquí se compara el impacto de microrrizas y bacterias fijadoras de nitrógeno en el caso de leguminosas bajo condiciones salinas. Aquí se observa que la micorriza mejora la fotosíntesis de la absorción, incrementa la tolerancia hídrica, tiene un beneficio claro, en condiciones adecuadas, y es positivo para los suelos con salinidad controlada. Pero en el caso de las bacterias fijadoras de nitrógeno, ellos tienen competencia por los recursos que hay en la rizófora, reducen la tolerancia al estrés hídrico, tienen efectos contradictorios en leguminosas y tienen riesgo en suelos salinos altos. Por lo tanto, en suelos salinos yo no debo mezclar micorrizas con bacterias fijadoras de nitrógeno, porque lo que voy a ejercer es un efecto, o voy a tener un resultado contradictorio. Se concluye esta investigación que la selección de microorganismos debe considerar el tipo de suelo y las condiciones climáticas para evitar efectos negativos inesperados. En suelos salinos es un tratamiento muy especial y donde esta investigación determinó que no debemos usar micorrizas y bacterias fijadoras de nitrógeno. Otra investigación me indica que cuando se mezclan biofertilizantes se pierde la viabilidad de ellos para controlar plagas. Se ve que últimamente los biofertilizantes se están usando para controlar plagas. Entonces, aquí, ¿cómo es la supervivencia microbiana en formulaciones de biofertilizantes? En este caso, el Bacillus mostró supervivencia significativamente menor cuando se almacena con Trichoderma viernes en alginatos
La acción que se recomienda es formular biofertilizantes que eviten inhibiciones microbianas previas a la aplicación. Si yo voy a aplicar bacilos con el caso del tricoderma, yo tengo que tener claro, y en la zona ya se debe tener experiencia, de que no me va a generar inhibición de acción de alguno de ellos. Por lo tanto, deben evaluarse combinaciones alternativas o procesos de encapsulado para preservar la viabilidad de alguno de ellos. Una conclusión es que la formulación de biofertilizantes debe garantizar que los microorganismos no se inhiban entre sí antes de llegar al suelo. Aquí tengo otro desafío, una investigación que se hizo de Azospirillum en trigo en Argentina. Se estudió el impacto del Azospirillum brasiliense en el rendimiento según las condiciones del suelo. El impacto en suelo seco de este Azospirillum fue nulo. ¿Por qué? Porque el Azospirillum brasileño actúa en suelos con materia orgánica moderada, humedad suficiente, y en el caso de los suelos secos y erosionados, su acción es nula. Él mejora el rendimiento en suelos que tienen condiciones óptimas, pero no tiene impacto significativo en suelos secos y erosionados. Esto hay que tenerlo muy claro cuando yo voy a usar el Azospirillum. Esto es una investigación en trigo, pero cuando tengo suelos áridos, suelos secos, su acción no es la que esperamos. Por lo tanto, debo verificar la humedad y la materia orgánica antes de yo inocular este Azospirillum. También tengo otro desafío, otra investigación que se hizo de Rhizobium en soya en Brasil. Hay un uso generalizado de Rhizobium en soya en Brasil. ¿Por qué? Porque promueve la disminución de fertilizantes nitrogenados en soya. Eso genera una variabilidad en el suelo y su efecto es menor en suelos con alta presencia natural de bacterias Rhizobium. Cuando yo tengo ya bacterias en el suelo, este señor Rhizobium incorporarlo no tiene sentido. Por eso que el Rhizobium, si lo aprovecho en suelos que no tienen presencia de Rhizobium, pues me pueden reducir el uso de fertilizantes hasta un 35%, especialmente de fertilizantes nitrogenados. Por lo tanto, en suelos pobres es donde yo debo inocular el Rhizobium, porque ahí la actividad microbiana es baja, por lo tanto, se potencia el uso del Rhizobium. Por lo tanto, yo tengo que monitorear, es recomendable pues evaluar la actividad del suelo para ajustar estrategias de inoculación, porque si yo voy a inocular con Rhizobium cuando el suelo ya tiene Rhizobium, pues yo voy a tener un efecto por la presencia natural de otras bacterias Rhizobium. Por lo tanto, antes de aplicar un Rhizobium, yo debo tener claro que no tengo Rhizobium en ese suelo. También hay desafíos en cuanto al fracaso de muchos productos comerciales en cultivos de hortalizas. En las hortalizas, como es una actividad muy intensiva, pues hay problemas de viabilidad microbiana y confianza en el uso de esos biofertilizantes, y muchos productores pues ya como que no creen en los biofertilizantes. ¿Por qué? Porque por el hecho de las hortalizas ser un cultivo de corto plazo, de 4, 8 o 6 meses, ellos observan que la eficiencia, pues no observan eficiencia en su cultivo. Por lo tanto, yo puedo tener una baja viabilidad microbiana. Los biofertilizantes líquidos presentan baja supervivencia. ¿Por qué? Porque de repente no los hemos almacenado. El proceso de transporte de esos biofertilizantes pues ha bajado su latencia, ha bajado sus ingredientes, sus seres vivos han muerto en mucha cantidad, y por lo tanto voy a tener una formulación deficiente. ¿Por qué? Porque se reduce su efectividad y la viabilidad de esos microorganismos, en este caso bacterias. Eso hace que el productor pues tenga un escepticismo. Aquí esta investigación determinó que un 65% de los agricultores pues han perdido confianza tras probar productos con baja eficacia debido a formulaciones pobres.
y eso ha hecho que el impacto en los cultivos pues se disminuya como digamos, en lugar de mejorar el crecimiento y el desarrollo de esos cultivos. Entonces, muchos productos biofertilizantes tienen mucho tiempo en los negocios porque el productor no los compra y luego aquel determinado productor que los compra, pues ya esos biofertilizantes han perdido viabilidad en cuanto a sus microorganismos. En función de lo anterior, pues es necesario tener claro que entre los fertilizantes y los biofertilizantes a veces hay compatibilidades y hay también incompatibilidades. El disodio con el nitrato, el exceso de nitrógeno mineral, en este caso los nitratos, le dice a la planta que no se necesita gastar energía en la simbiosis, por lo que inhibe la formación de nódulos. Hay que tener presente que entre la planta hay comunicación con los microorganismos del suelo. Si la planta capta que hay exceso de nitrógeno a través de nitratos, pues esa comunicación le dice a los microorganismos no formen nódulos porque yo tengo oferta de nitratos. En el caso del superfosfato triple y las micorrizas, cuando yo trabajo con los dos, ahí pues se ayudan a captar y a absorber mejor el fósforo. Pero si el suelo tiene niveles muy altos de fósforo soluble como el superfosfato, la planta apaga la señal química para atraer el hongo, las micorrizas. Entonces, si yo no analizo el suelo, determino que tengo altas concentraciones de fósforo en el suelo, asimilable, pues no tiene sentido aplicar micorrizas porque las micorrizas se activan cuando reciben una señal química de la planta donde le dice, véngase a trabajar, vamos a trabajar en equipo porque necesito fósforo. Entonces, eso hay que tenerlo claro. El calcio, precipitados con calcio y sulfatos. El calcio y el sulfato en altas concentraciones pues me forman sales que aumentan la presión osmótica de los microorganismos y eso hace que ellos se deshidraten o se rompen las membranas de ellos. Entonces no tiene sentido usar compuestos carbonatos y sulfatados en altas concentraciones porque lo que voy es a matar a esos seres vivos. Otra compatibilidad entre el sulfato del amonio y los bacilos. Ellos pueden ser compatibles pero en bajas concentraciones. Si yo tengo alta concentración, tal como lo vimos aquí, pues no voy a tener el trabajo en equipo. La urea y el risobium también, si se aplica en bajas concentraciones, pues voy a tener un trabajo en equipo. Ellos me van a ayudar a aprovechar al máximo el nitrógeno que lleva la urea para tener un mejor rendimiento. Entonces, aquí hemos visto unas compatibilidades, unos trabajos en equipo entre biofertilizantes y fertilizantes químicos, pero debemos de tener claro que los excesos de nitrógeno no me sirven, los excesos de fósforo asimilables no me dejan trabajar. Y hay otro elemento, la planta tiene una comunicación con los microorganismos. Si la planta tiene suficiente oferta de nitrógeno, de fósforo, le va a decir a los microorganismos quédense quietos que yo tengo ya la oferta de ese nutriente. En función de lo anterior, es importante que trabajemos en una sinergia, es decir, una sinergia que me permita trabajar en equipo con los fertilizantes químicos y los biofertilizantes. Esa sinergia permite que debemos establecer una estrategia híbrida para tener productividad y a la vez tener preservación ambiental. En cuanto a los biofertilizantes, estamos claros que la verdadera potencia de ellos no reside en su capacidad para reemplazar por completo a las fórmulas completas, sino es su rol para optimizar su eficiencia. Es decir, cómo usar estos señores que son un trabajo en equipo, es un ejército de microorganismos, para que su trabajo permita aprovechar al máximo a estos señores. Pero para que aprovechen a estos señores no deben estar en exceso porque me lo van a matar. Por lo tanto, debe haber una coexistencia lógica. La estrategia más rentable no es reemplazar el NPK, sino que hay que optimizarlo mientras un enfoque híbrido, un enfoque sinérgico, donde se combine esa precisión mineral con la eficiencia de los
biofertilizantes. En esto se destaca que los biofertilizantes crean un ecosistema en el suelo que maximice el aprovechamiento de cada unidad de fórmula completa, perdiendo las pérdidas por lisiviación y mejorar la resiliencia del cultivo a largo plazo. Los fertilizantes químicos aportan una nutrición de base que es precisa, disponible, pero yo debo usarla si yo tengo en el suelo, como lo vamos a ver más adelante, ya lo tengo cubierto de microorganismos, pues trabajemos con la fertilización química foliar, de modo que la planta tenga dos fuentes de acción, una por arriba con las hojas y otra por abajo, que el trabajo lo están haciendo los microorganismos. Esa sinergia entre biofertilizantes y fertilizantes químicos, pues no es un rechazo a los fertilizantes químicos, es que debemos aprovechar la fortaleza de uno. El químico es clave en aquellos sitios donde yo tengo deficiencias, que observo una carencia de un determinado nutriente, pero el biofertilizante es clave porque me va a sostener la salud del suelo, me promueve una producción equilibrada y amigable con el medio ambiente. Ellos se complementan, hay que aprender a complementarse, a gestionar integralmente los nutrientes y a tener un enfoque integrado, que es lo que vamos a ver con unos casos prácticos que les voy a presentar. En Colombia, el café, los productores se han acostumbrado a sincronizar los biofertilizantes. Por ejemplo, vean que en los viveros ellos utilizan 380 mililitros de azospirillum más 1 kilogramo de micorrizas en 200 litros de agua para 2000 plantas. Eso le permite tener 100 mililitros por planta. Aquí hay un mecanismo que están aprovechando al máximo este señor azospirillum y las micorrizas que aprovechan el fósforo y estos fijan el nitrógeno. ¿Por qué? Porque en la etapa de vivero necesito que la planta lleve una buena área foliar y una buena estructura de raíces. En el trasplante, pues asocian el azospirillum con las micorrizas, aumentan de 380 a 500 mililitros y 1 kilogramo de micorrizas para unos 200 mililitros por planta. En la plantación establecida, especialmente cuando la planta está en descanso o lo que se llama post cosecha, pues ellos aprovechan de repotenciar el suelo con azospirillum y micorrizas en 100 litros de agua para 4.000 plantas, es decir, 250 mililitros por planta. Observen que aquí hay una convivencia, una sinergia de trabajo entre estos dos. Si yo tengo aquí en la post cosecha trabajando micorrizas y azospirillum, pues yo debo reforzar la planta con fertilización química, pero a nivel foliar, de modo de permitirle al suelo trabajar en equipo con estos micronutrientes. Entonces, si estos señores me están generando nitrógeno y fósforo, pues yo utilizo para aplicar en un momento dado potasio, calcio, magnesio y microelementos, porque me interesa que esta planta de esta etapa de post cosecha salga lista para la producción que viene. Aquí hay una propuesta en base a la experiencia de café que yo les hago. Sin embargo, esa propuesta pues tiene que estar de acuerdo al suelo de cada finca. En el caso de viveros, pues micorriza y azospirillum, tal como sucede en el café, en vivero, pero vamos a usar solo un 10% de los fertilizantes que usted tradicionalmente utiliza. Es decir, si usted utiliza 100 litros de 1 litro mosca, pues se utilice solamente 10 litros como tal, el 10%. Cuando estamos en la etapa de trasplante, que me interesa que las plantas tengan un desarrollo radicular rápido, pues voy a usar Rhizobium y micorrizas para estimular la acción del fósforo y la fijación de nutrientes. Aquí, si yo estoy usando 100 litros, pues utilizo, o 100 kilos, voy a utilizar 25 kilos de fertilizante químico. Ojo, no voy a utilizar el fertilizante químico conjuntamente con los biofertilizantes, sino seguramente a los 2 meses después de haber aplicado los biofertilizantes, igual que aquí en la etapa de trasplante. Luego viene la etapa de desarrollo de esa planta, donde voy a utilizar pseudomonas, bacilos y penicillium,
Y aquí voy a aplicar la fertilización química solamente cuando a los 2 meses de haber aplicado estos biofertilizantes, pero esa fertilización química voy a tratar de hacerla mayormente a nivel foliar. Si estoy de 100 kilos que utilizo de fertilizante, solamente voy a usar 50 kilos de fertilizante a nivel foliar. Edáfica en una bajísima proporción, pero saquemos el máximo provecho a nivel foliar. Cuando la planta está en producción, en este caso puede ser aguacates cítricos, yo tengo que hacer el esfuerzo de aprovechar al máximo el uso de la fertilización química, pero resaltando a nivel foliar. Y a nivel edáfico, muy poquito. Si yo estoy usando triple 15, pues usemos un 5% a nivel edáfico y un 95% a nivel de hojas, de modo que acá le demos la oportunidad a esa planta de tener el fósforo, el boro para su proceso de brotación, prefloración, floración, cuajado. Luego, en la etapa de post cosecha, es decir, después que esta planta de aguacate terminó su cosecha, pues ahí es donde nosotros debimos de aprovechar al máximo los microorganismos de todos los tipos, ¿okay? Lo que yo llamaría aplicar cócteles de Azospirillum con pseudomonas, cócteles de Azotobacter con Azospirillum, cócteles de Rhizobium con micorrizas y cócteles con bacilos. Aquí debo aplicar de 100 kilos, solamente debo aplicar 30 kilogramos de fertilizante que estoy usando, o 30 litros a nivel foliar, porque acá también debo centrar la fertilización química a nivel foliar, porque tengo el suelo trabajando con esta cantidad de señores y me interesa que ellos mejoren el suelo, de modo que cuando esta planta pase a la etapa de producción, lleve ya todas las condiciones, tanto en suelo como foliar, disponibles para enfrentar el proceso productivo, floración, prefloración, cuajado, desarrollo de los frutos. Esto es una propuesta, pero hay que tener muy claro que deben haber experiencias ya en la zona sobre estos casos. Porque si usted el análisis del suelo le dice que tengo Azospirillum, no le vamos a aplicar Azospirillum. Si el análisis del suelo me dice que tengo Rhizobium, pues no le vamos a aplicar Rhizobium porque vamos a competir. Si le meto Rhizobios que vienen preparados contra unos rizobios que ya existen ahí, que están adaptados, no tiene sentido. Entonces es importante saber qué vida tengo yo en ese suelo a la hora de aplicar biofertilizantes, porque voy a competirlos o van a inhibirse en una pelea entre ellos, y eso es lo que no busco. Yo debo reforzar lo que no hay, de modo que se trabaje en simbiosis con las plantas, con los biofertilizantes, y se aproveche. Cuando yo tengo un equilibrio a nivel de los biofertilizantes, estos microorganismos ayudan a aprovechar al máximo la fertilización que yo hago a nivel del suelo, porque ellos permiten que se aproveche al máximo el nitrógeno, porque están dadas las condiciones, hay un tremendo desarrollo radicular. Por lo tanto, apliquemos estas 3 reglas de oro al que va a aplicar en forma sincronizada los biofertilizantes con los químicos. Nunca mezcle fertilizantes químicos concentrados en el mismo recipiente donde vas a meter los biofertilizantes. La salinidad matará a los microorganismos antes de que toquen el suelo. El tema pH. Mantén tus mezclas de aplicación lo más cerca posible a la neutralidad, entre 6.5 a 7. El ácido del fertilizante químico es letal para la membrana celular microbiana. Primero aplique el biológico y luego es el químico. Esa es una norma. Estimados productores, con este video traté de llevarlos por el tema de los biofertilizantes, cómo es su sincronización, su sinergismo con los fertilizantes químicos. Creo que el video les va a permitir ser un poquito más precisos a la hora de usar los biofertilizantes. Ustedes saben que son un mecanismo
de alargar la vida útil de su suelo. Si su pan de cada día depende del suelo, pues Señor, hay que trabajar con biofertilizantes para que el suelo esté siempre estructurado, esté vivo, y no como sucede con muchos agricultores que ya el suelo no les produce, así lo que hacen es llenarlo de fertilizantes químicos porque ese suelo ya está muerto, no tiene vida, no hay seres vivos como tal. Y la presencia de seres vivos en el suelo es clave, es importante ver lombrices, es importante ver una cantidad de estructuras vivas en el suelo para que la planta conviva con esa simbiosis. Y hay un detalle importante: la planta mantiene una comunicación con los microorganismos. Si la planta no hay microorganismos, la planta no se comunica y por lo tanto la planta está ejerciendo un trabajo de absorción, pero no en la forma eficiente que ella lo haría si estuviese con la oferta de microorganismos en ese suelo. Muchísimas gracias por su atención. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertilsiembra.